Tuve una visita bastante desagradable con mi hermana ayer. Mientras me mostraba su nueva casa, señaló que la habitación de su hija no tenía puerta, ya que la había quitado. Le pregunté por qué lo había hecho y ella respondió que la privacidad era un privilegio en su hogar, uno que su hija aún tenía que ganarse. Debo haber hablado fuera de turno, ya que le dije a mi hermana que sonaba como una Karen. Mi hermana cruzó los brazos, me miró con intensidad y me recordó que como alguien sin hijos propios, no tenía derecho a opinar sobre sus decisiones de crianza. Intenté explicarle a mi hermana que, como ex adolescente, sabía lo importante que era tener un sentido de autonomía y confianza en el propio espacio. Dije que tener una habitación sin puerta me habría hecho sentir que mis padres no confiaban en mí. Desafortunadamente, mi hermana levantó la voz y nuestra conversación tomó un rumbo peor. Su esposo apareció en ese momento preguntando qué era todo el alboroto. Mi hermana explicó que la había llamado Karen porque quería vigilar más de cerca a su hija. El esposo animó a mi hermana a calmarse y bajar la voz, pero ella no siguió su consejo. En cambio, le pidió que compartiera conmigo alguna información sobre el comportamiento de su hija, algo que él claramente no quería discutir. Mi hermana se agitó aún más, diciendo que si ser un padre estricto significaba prevenir ciertos resultados, entonces estaba dispuesta a asumir ese papel. Yo, quizás imprudentemente, ofrecí algunas ideas sobre el tema, lo que pareció intensificar la situación. El esposo de mi hermana me lanzó una mirada que sugería que debía abstenerme de comentar más. Al final, mi hermana me pidió que me fuera de su casa y se aseguró de cerrar de golpe la puerta principal detrás de mí. Quedó claro que nuestro desacuerdo sobre los estilos de crianza y la importancia de la privacidad había creado una brecha significativa entre nosotros. Mientras reflexionaba sobre nuestra conversación, me di cuenta de que nuestras diferencias de opinión habían llevado a una confrontación bastante desafortunada. En resumen, mi visita a la casa de mi hermana terminó de una manera inesperada y desagradable, resaltando los desafíos que pueden surgir al discutir temas delicados como la crianza de los hijos y los límites personales. En una oficina tranquila, un hombre de 34 años se encontró rodeado por un mar de estrógenos. Habiendo trabajado allí solo durante 3 meses, no podía evitar notar las conversaciones en voz baja y las risitas infantiles que parecían seguirlo a donde quiera que fuera. La curiosidad lo carcomía, preguntándose qué secretos compartían esas mujeres a sus espaldas. Resultó que sus opiniones sobre él estaban lejos de ser halagadoras. Criticaban su vello facial y atuendo, llegando incluso a analizar su línea de cabello en retroceso con inquietante detalle. Sin embargo, la revelación más inquietante llegó cuando descubrió a 2 de sus compañeros de trabajo hablando sobre la apariencia de su esposa después de encontrarla en Facebook. Aunque sus comentarios eran halagadores, su creencia de que él estaba fuera de su liga lo hirió. Peor aún, algunos incluso asumían que era gay simplemente porque elegía no usar un anillo de bodas. Fue entonces cuando se dio cuenta de la cruda verdad. Estaba trabajando junto a un grupo de personas superficiales, ignorantes y estúpidas. Enfrentarlo sobre su descubrimiento solo desataría una caja de Pandora de problemas, y no tenía ningún deseo de abrirla. Aunque era legal en el Reino Unido grabar conversaciones sin permiso, el conocimiento de que sus compañeros de trabajo estaban chismeando sobre él a sus espaldas dejó un sabor amargo en su boca. A pesar de las ganas de tomar medidas, sabía que había poco que pudiera hacer para cambiar su comportamiento. Era un estereotipo por una razón, y ahora entendía en quién podía confiar y en quién no dentro de los confines de la oficina. En el futuro, estaba decidido a no quedarse de brazos cruzados cuando se enfrentara a los comentarios y el lenguaje sexista que parecían impregnar el grupo. La experiencia le había enseñado una valiosa lección sobre cómo navegar la compleja red de relaciones en el trabajo. Mientras reflexionaba sobre la situación, no podía evitar sentir un toque de tristeza por aquellos que habían tomado tiempo de su día para enviarle mensajes hirientes, llamándolo un perdedor calvo y espeluznante. La ironía de sus acciones no se le escapaba.
En un mundo donde la salud mental era tan importante, eligieron derribarlo en lugar de ofrecerle apoyo. En última instancia, estaba agradecido de haber compartido su historia, en lugar de hacerlo en un lugar más público. Fue un recordatorio sanador de los peligros reales que acechaban dentro de la sociedad, esperando abalanzarse sobre aquellos que se atrevían a hablar su verdad. Hace 2 días estaba en un viaje con algunos amigos y fuimos a la casa de otro amigo. Llegamos allí y el novio de mi amiga tenía un dab rig, un dispositivo para fumar aceites puros de THC, lo cual es legal donde estoy. Él preguntó si alguien quería probarlo y dije, claro, nunca lo he intentado antes. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Su rostro se iluminó con la alegría de un niño que acababa de recibir un juguete nuevo. Puso un poco de aceite en el recipiente y comenzó a calentarlo. Una vez que los aceites se convirtieron en vapor, lo tomé de él y di un buen golpe de 5 segundos antes de devolvérselo. Por un tiempo estuve bien, me emborraché bastante, pero fue muy agradable hasta que comenzó la náusea. Me giré hacia mi amigo que me había llevado y dije, ¿podemos irnos? No me siento muy bien. Entonces él juntó a todos los que había llevado y nos fuimos para dejarme a mí primero. Cuando entré al auto, alguien me dio un pequeño bote de basura hecho para ir en autos y me desplomé sobre él con la cara y simplemente dejé de moverme. Fue entonces cuando comencé a sudar. El sudor goteaba de mi cara hacia el bote de basura. Mi cuerpo comenzó a sentirse extremadamente pesado. Hablar o incluso moverse estaba fuera de discusión en ese momento. El tiempo comenzó a pasar más lento. Recuerdo que mi amigo que estaba conduciendo dijo, ok, 15 minutos hasta que lleguemos allí. Y Dios mío, esos fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Sentí como si hubieran pasado 2 horas antes de llegar a mi vecindario. Durante el viaje, recuerdo que me obligué a mirar por la ventana. Y eso puede haber sido mi mayor error de todos. Ver todo pasar junto al auto me asustó extremadamente. Pensé que íbamos muy rápido, así que comencé a asustarme en silencio, pensando que nos íbamos a estrellar. Cuando finalmente llegamos a mi vecindario, pude levantar la cabeza y mirar alrededor en ese momento. Así que pensé para mí mismo, ok, casi estamos allí. Solo como 2 minutos más. Y esos 2 minutos se sintieron como 15. Cuando finalmente llegué a casa, hice que 2 de mis amigos me ayudaran a entrar. Me desplomé en el sofá y me desmayé casi de inmediato. En resumen, tomé el equivalente a 20 golpes de bong y tuve el mal viaje que superó a todos los demás malos viajes. Ocurrió anoche mientras mi esposa y yo recordábamos y hablábamos sobre las cosas tontas que hicimos en la escuela secundaria. Ella mencionó cómo solía estar obsesionada con los dramas de Tumblr y ciertas parejas de celebridades y demás. Por alguna razón, sentí que era totalmente relevante y genial decirle que, oye, ¿alguna vez te dije que tenía un blog de chismes para mi escuela? Ella me preguntó qué demonios quería decir, probablemente pensando que estaba bromeando. Pero dije sin pensar que, cuando Ocurrió anoche mientras mi esposa y yo recordábamos y hablábamos sobre las cosas tontas que hicimos en la escuela secundaria. Ella mencionó cómo solía estar obsesionada con los dramas de Tumblr y ciertas parejas de celebridades y demás. Por alguna razón sentí que era totalmente relevante y genial decirle que, oye, ¿alguna vez te dije que tenía un blog de chismes para mi escuela? Ella me preguntó qué demonios quería decir, probablemente pensando que estaba bromeando. Pero dije sin pensar que cuando tenía unos 16 años, comencé un blog anónimo de chismes sobre mi escuela secundaria. Probablemente puedas adivinar qué inspiró esto. Nada malvado, pero estaba aburrido y lejos de una vida social. Me pareció gracioso publicar lo que pensaba que era relevante sobre mi escuela. Con el tiempo, hice algunas publicaciones sobre personas que enviaban confesiones anónimas y finalmente tuvo repercusión. Muchas personas enviaron tanto sobre muchos estudiantes diferentes e incluso maestros. Publiqué cada una, con algunas excepciones de confesiones de troles. En unas pocas semanas, escuchaba a muchas personas hablar sobre ello, y realmente me divertía tener este secreto. Nunca se remontó a mí porque lo mantuve en un perfil muy bajo, y dejé de estar activo en él cerca del final de la escuela secundaria. En ese momento pensé que no era gran cosa. No estaba publicando mentiras,
solo cosas que ya estaban circulando. Pero con mucho más madurez, sé que estuvo mal. Soy muy consciente de esto. Entonces le cuento todo esto a mi esposa, esperando no sé qué. En cambio, ella simplemente se enfurece conmigo y dice que no tenía ningún derecho a airear la ropa sucia de la gente de esa manera. Y sí, ahora estoy de acuerdo. Con el tiempo, ella terminó decepcionada y dijo que no podía imaginarme haciendo algo tan invasivo y extraño. Intenté defenderme e intenté explicar que eran cosas tontos de adolescentes y nada malicioso, pero entiendo que es horrible. La lección está muy bien aprendida. En resumen, le dije a mi esposa que solía dirigir un blog anónimo de chismes de la escuela secundaria cuando era adolescente. Pensé que era una historia divertida, pero ella lo vio como malintencionada. Ahora estoy de acuerdo, pero me siento culpable y horrible. Para contextualizar, mi gata Juniper lleva 3 meses desaparecida. Es una gata Bombay completamente negra, con ojos exageradamente grandes. Incluso para una Bombay son casi de dibujo animado. La tengo desde que tenía 1 año y ahora tiene aproximadamente 2 años. Y es increíblemente particular. La gente dice que los gatos no tienen personalidad. El mío sí. A Juniper le odia que la levanten, le odia la cámara, le odia muchas cosas. Está completamente obsesionada con 2 cosas: yo y las ansas. No me pregunten por qué. Cuando se escapó y estuvo desaparecida por tanto tiempo, me devastó y finalmente tuve que asumir lo peor. Me encontré en un refugio de animales a unos 45 minutos de donde vivía, mirando a los gatos. Prefiero adoptar gatos que tengan al menos 1 año, si no más, así que estaba lejos del área de los gatitos. De repente, me encuentro con una gata Bombay completamente negra, con ojos exageradamente grandes. Mi corazón se detiene. Abro la jaula para acariciarla y ella pone su cabeza en mi mano. No puedo creerlo. ¿Es esta mi gata? Trato de levantarla y se resiste. Mi mente se acelera. Tiene que ser ella. Debió haberse quitado el collar y saltado al auto de alguien o algo así. Por supuesto, la adopto de inmediato y la llevo a casa. 2 días después, ¿quién aparece en la puerta sino Juniper? Todavía con su collar, después de 3 meses. No podía creerlo. 2 gatos. Misma edad, mismo aspecto, mismos gestos. Son idénticos. Decidí nombrar a mi gata extra Jinx en honor a mi personaje favorito de un programa de televisión y videojuego. Aunque ciertamente es un accidente feliz, absolutamente debo conseguirles collares diferentes, ya que incluso yo no puedo distinguirlos en este punto. En resumen, mi gata estuvo desaparecida durante 3 meses. Pensé que la encontré en un refugio y la adopté. Resultó ser su doble cuando mi gata real apareció 2 días después. Ambas han sido microchipeadas e identificadas como mi gata, así como también subidas a un sitio web de búsqueda de mascotas. Entonces yo, un hombre de 27 años, vivo solo con mis 2 gatos increíbles, Bev y Bibble. Trabajo turnos largos de 24 horas para el Departamento de Bomberos Municipal, así que cuando voy a trabajar me voy por al menos un día completo. Por esta razón, opté por tener gatos como mascotas, ya que son independientes y bastante autosuficientes, especialmente con comederos y bebederos automáticos para mantenerlos atendidos. Bueno, tengo una casa relativamente pequeña en la que los gatitos tienen libre acceso, en su mayor parte. La única excepción es mi oficina, que tiene mi escritorio de trabajo, computadora y demás. Normalmente lo dejo cerrado cuando no estoy allí, ya que les gusta gatear alrededor de mi computadora y restregarse contra las conexiones y cables. Cuando estoy allí con ellos, no es un gran problema mantenerlos a raya, pero no quiero que estén allí cuando no puedo vigilarlos. Entonces, ayer por la mañana, me estaba preparando para ir a trabajar. Llené el comedero y bebedero de los gatos y ambos estaban comiendo. Me despedí y salí hacia mi auto. Me di cuenta de que dejé mi buen cargador de teléfono en mi oficina, así que volví a entrar rápidamente para agarrarlo. Todavía estaba bastante oscuro en la casa, pero no encendí ninguna luz, ya que conozco mi espacio lo suficientemente como para no necesitarlo. Bueno, desafortunadamente, mi dulce Bebble, que es 80% negro con un vientre blanco, debe haberme seguido hasta mi oficina y no me di cuenta. Cuando llegué a casa esta mañana, solo Bev me recibió. La pobre Bebble maullaba desde mi oficina y, para mi horror, me di cuenta de mi error.
La pobre Bebel inmediatamente fue a comer y beber, y me sentí realmente terrible por todo el asunto. Ella es tan dulce y me siento como un idiota total. Ni siquiera defecó u orinó en mi oficina, lo cual fue un shock para mí. Así que inmediatamente fue al arenero después de comer también. Me siento como el peor padre de gatos del mundo y solo espero que Bebel encuentre en su corazón perdonarme algún día. En resumen, accidentalmente encerré a mi pobre gato en mi oficina mientras estaba fuera en un turno de 24 horas. Soy un hombre de 27 años que tuvo una entrevista por Zoom para un puesto de desarrollador frontend hace unos días. Era una startup súper relajada, así que no estaba tan nervioso. La entrevista comenzó bien. La reclutadora se presentó y parecía súper amigable. Estábamos charlando sobre mi experiencia y por una vez me sentía confiado. Todo fue bien. A mitad de la llamada me dijo que iba a silenciar su micrófono rápidamente para responder un mensaje de su equipo y me pidió que me tomara un segundo para revisar la siguiente pregunta en el documento compartido. Entonces sucedió. No fue solo un chirrido de silla o un ruido en el micrófono. Fue un pedo a todo volumen, con eco en sonido envolvente, sin disculpas, resonando a través de su micrófono. Hubo una pausa de un segundo, seguida de su rostro aterrorizado reapareciendo en la cámara. Siendo un fanático de los chistes de pedos y teniendo el hábito de reírse incontrolablemente en momentos serios, solté esta espantosa risa resoplido, que es la que haces cuando no se supone que debes reírte. Entonces comencé a toser, tratando de disimularlo, lo cual solo empeoró las cosas porque ella claramente podía darse cuenta. Ella intentó seguir como si nada hubiera pasado. Parecía mortificada. Me disculpé de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Terminamos el resto de la entrevista, pero mi rostro estuvo rojo brillante todo el tiempo. Terminamos la llamada, cerré mi computadora portátil y simplemente me acosté mirando al techo, y no pude evitar reírme de nuevo. En este momento, todavía estoy esperando para ver si pasé la entrevista porque aún no he recibido noticias de ellos. En resumen, durante una entrevista de Zoom, la reclutadora se tiró un pedo mientras pensaba que estaba silenciada. Intenté contener la risa, fallé estrepitosamente y ahora probablemente no conseguiré el trabajo. Soy un estudiante de primer año de universidad. Ayer, mi mejor amigo, que también es un estudiante de primer año, tuvo algún tipo de crisis nerviosa. Hoy le envié varios mensajes de texto sobre cosas al azar y no respondió, lo cual es poco común en él. Luego, no se presentó a un ensayo obligatorio para una obra en la que ambos estamos trabajando, así que me preocupé aún más y le envié un mensaje de texto para preguntarle si estaba bien, y no respondió. Lo llamé y no contestó. Mi amigo tiene antecedentes de problemas de salud mental, así que esto realmente me preocupó. Mi escuela tiene algo donde puedes enviar informes de cuidado sobre las personas que te preocupan y la oficina de consejería lo revisará. De todos modos, envié uno sobre cómo estaba preocupado por mi amigo y aproximadamente una hora después me envió un mensaje de texto diciendo que había estado dormido. No sé cómo anular un informe de cuidado, así que ahora la oficina de consejería le hará una visita pensando que está en crisis y tendrá que explicar que simplemente estaba tomando una siesta muy larga. Todavía no le he contado al respecto, pero estoy bastante seguro de que estará enojado conmigo. Ya se ha quejado conmigo de que otras personas lo acusaron falsamente de estar deprimido, suicida, y definitivamente estaba enojado con ellos. Realmente espero que entiendan mi razonamiento y no se enojen, pero honestamente me siento un poco estúpido. En resumen, envié un informe de cuidado a la escuela porque no me respondía a los mensajes de texto y pensé que podría estar teniendo una crisis de salud mental, pero solo estaba tomando una siesta.